Pues ya obtuvimos la energía número 2 en el estado 2, que son los 2864.9. Entonces, aquí hay igualmente de dos sopas. Hacer la consideración que seguimos en agua saturada, pero el problema nos dice que la temperatura se mantuvo constante, es decir, la temperatura, perdón, no la temperatura, la presión se mantuvo constante durante todo el proceso. Entonces, si la presión se mantuvo constante durante todo el proceso, quiere decir que esta entalpía que sacamos aquí, o una de dos, o nuevamente tendría que corresponder a la entalpía en forma de gas, que evidentemente no, porque la entalpía en forma de gas la obtuvimos de la tabla, que son los 2724, no corresponde, y entonces habría que corroborar si esa entalpía ahora corresponde a la de forma de agua saturada. Entonces vamos a Google, porque aquí la presión es constante según el problema, y entonces nos podemos dar cuenta que efectivamente aquí son 561, entonces no corresponde. Entonces, al no corresponder esas dos, al no corresponder esa entalpía con ninguno de los dos posibles casos, entonces, ¿qué se les ocurre que haya pasado? Que se mantuvo intermedio, ¿no está intermedio de los dos? No. ¿No se había cambiado a líquido? No, a líquido, para que se haya cambiado a líquido, tendría que ser que, como son 300 kilopascales, acá está en líquido, pero aquí en líquido te dice que para que sea líquida esa presión, debe de ser, en forma líquida, deben ser 561.43 aproximadamente kilojoules sobre kilogramo. Y entonces resulta que aquí nosotros calculamos 2864.9. O sea, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no buscamos ese 2864 en algo que corresponda? Por ejemplo, en esta misma tabla, algo más o menos semejante que sean los 2800, podría ser algo llegando a... No, me equivoqué aquí. Me pasé. Pues no encuentro algo semejante a 2800. Pero no importa, porque de todos modos, aunque yo encontrara algo semejante, vamos a decir por ejemplo, aunque yo encontrara un valor sumamente grande, el problema es que no corresponde a la presión, porque nos está diciendo el problema que la presión se mantuvo constante, entonces no es válido. Entonces, ¿qué se les ocurre que otra cosa que pudo haber pasado? Aumentó la temperatura. Y si aumentó la temperatura que nos los está diciendo, bueno, otra cosa es que la temperatura, cuando estamos en este estado que son a los, ¿qué? 300 kilopascales. Entonces nos está diciendo que nuestro gas tenía una temperatura de 133.52 grados. Entonces, si nosotros tenemos una entalpía que está fuera del rango de lo saturado, entonces seguro ya, no es saturado, ¿no? No es ni agua saturada ni vapor. No por independientes. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser? Sobrecalentado. Podría ser, por ejemplo, vapor sobrecalentado, exactamente. Entonces, pues ahora lo siguiente, podríamos buscar
un valor en el vapor sobrecalentado que cumpla con todo eso, es decir, que cumpla con la presión constante de 300 kilopascales y con esta entalpía. De hecho, es un problema muy semejante al anterior, ¿no? Entonces, pues buscamos nuevamente en nuestra tablita y ahora nos vamos a la de, esto es agua saturada y aquí está vapor sobrecalentado. Entonces, primero la presión son 300 kilos que está aquí, 300 kilopascales. Y luego hay que buscar una entalpía semejante, no me acuerdo cuántos la entalpía son. 2865.9. Entonces, vamos a ver si tenemos algo semejante. Entonces, 807. 865, esta. Ah, sí. Entonces, resulta que pues sí tenemos algo sumamente cercano. Si quisiéramos sacar un valor mucho más exacto, pues podríamos interpolar, ¿no? Porque ya vimos que la entalpía está entre este valor, y entonces podríamos hacer una interpolación. Pero en este caso no voy a hacer la interpolación porque de 2865.9 a los 2865.9, pues es lo mismo, ¿no? Diga, perdón. Aquí, perdón, calculamos 2864.9. Ajá. Entonces, la diferencia es básicamente, es de 1, ¿no? Entonces, pues ese 1 no me va a hacer realmente una diferencia muy abismal. Entonces, a menos que lo pidiera el problema, pues no la voy a calcular. Y entonces hay que fijarnos qué temperatura hay. Pues resulta que 200. la temperatura son 200 grados, exactamente. Entonces, por lo tanto, primero es que la primera conclusión es que pasamos de Vapor vapor, saturado vapor saturado sobrecalentado. a vapor sobrecalentado. Sobrecalentado. Entonces, esa es nuestra primera conclusión. Bien, ahora hay que tener también un poquito de cuidado con cuando tenemos cambios de fases. Porque bien podría ser que nos encontráramos o nos pudiéramos haber encontrado un cambio de fase en el que en lugar de tener vapor sobrecalentado, pudiéramos haber tenido vapor húmedo. Era poco probable que tuviéramos vapor húmedo porque nos estaban diciendo que ahí por ahí teníamos un aumento de temperatura, entonces es seguro que lo que iba a pasar, como la presión era constante, es que iba a hacerse vapor sobrecalentado, pero no desechen la idea de que pudiéramos haber tenido vapor húmedo. Recuerden que el vapor húmedo es una combinación. Pero la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no poder tener vapor húmedo? Entonces la respuesta es, alguien mencionó algo cuando estaba haciendo la pregunta de que debería de estar en medio o algo así dijo. Ajá. Pero resulta que en su tabla de los vapores saturados, de los vapores y aguas saturadas, por ejemplo esta que está en función de la presión, no hay nadie que tenga como extremo más de, por ejemplo en este caso más de 2084, acá tiene 2700, entonces estamos fuera de rango, ¿no? Sí. Entonces nosotros al estar fuera de rango, entonces pues hay que hacer muy bien ese tipo de consideraciones para saber si el cambio, porque tenemos, ahora ya vimos 3 posibles combinaciones de cambios. La primera es que partamos de líquido saturado. Después tener vapor saturado. Después podríamos tener una combinación de ambas, que es entre vapor húmedo, que es una combinación de líquido saturado con vapor saturado. Y finalmente la otra más que podríamos tener es vapor sobrecalentado. Entonces tienen que tener mucho cuidado en eso, en fijarse en ese tipo de cosas, ¿ok?
Por ejemplo, en el problema pasado, la forma en la que descartamos de que no fuera vapor húmedo y demás, que fue en el que tenía las 80 PSIs, es que ahí nos daban directamente la combinación temperatura-presión. Y yo les comenté que no coincidía ninguna combinación de temperatura-presión en el agua saturada. Entonces, si no hay ninguna combinación que coincida, pues por defecto, matamos todo lo saturado. Entonces, no va a haber ni vapor saturado, ni líquido saturado, ni vapor húmedo, porque no coincide. Ok. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos estos cambios que puede haber y cuál vamos a seleccionar. Bien, entonces, continuando con el problema, pues ya vimos entonces que pues ya al final nosotros tenemos una temperatura muy aproximada de 200 grados centígrados. Como este es ligeramente mayor, entonces seguramente si interpoláramos para sacar un valor mucho más exacto, pues obtendríamos que la temperatura 2 a lo mejor son 198 grados, por así decirlo. Es un cálculo a ojo de buen cubero. Pero bueno, entonces hasta aquí, ¿alguna duda? No. No. Ok. Bien, pues vamos a aventarnos otro problemita más. No. ¿Cómo? Sí. No, sí. Sí. Bien, entonces, pues con este problema vamos a concluir por el día de hoy ay, qué suspiro. No, es que ya Ya estoy se va a poder saturada de bañar. información. Sí, más o menos todo lo que hemos visto tiene una relación muy similar. Sí, pero es que es difícil identificar, por ejemplo, como estaba diciendo, lo del el problema antepasado, donde decía lo de la presión y de la temperatura. O sea, eso es como una clave en la que te puedes como basar, ¿no? Para ver si, como dijo, si hay algún líquido saturado o algo así. Pero en este se me hizo un poco más complicado por el hecho de que de repente empezó a buscar en la tabla lo de la H y así, y dije, ¿y ahora qué? Y entonces yo siento, bueno, en lo personal a mí se me haría difícil identificar en qué momento yo debo de hacer eso, por eso me quedo así de, ¿qué? Y ya Pues, por eso estoy saturada de información. entonces, chiste tonto. Entonces, si estás saturada, ¿quiere decir que estás a punto de cambiar de fase? Claro. Yo, Bueno, más bien yo lo que quería preguntarle, dime. profe, es, o sea, esas como cosas que está diciendo de, no, pues si pasa esto, ¿es más por memoria o porque de verdad lo tenemos que razonar bien? Porque hay algunas cosas que a lo mejor no he Sí. terminado de razonar. No, Yo también, así me quedo, así. Exacto. definitivamente es por razonamiento. No hay de otra. Sí, eso es definitivo. Lo que pasa justamente, ven que les he comentado varias veces eso, que la termodinámica, los problemas de termodinámica, la solución así como tal inmediata, reitero una vez más, pues son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y muy de vez en cuando aparecerán por ahí cuadrados y ya, ¿no? Entonces, los problemas de termodinámica, la termodinámica es una ciencia que es más de razonamiento y pensamiento, más que de aplicación de puras fórmulas. Entonces, definitivamente sí tienen que ir pensando cómo se van resolviendo los problemas porque no hay de otra, pero la ventaja es que Las tablas. exactamente, en este caso, las horribles tablas nos dan justamente una referencia. Por ejemplo, en el problema que hicimos, el primero, pues teníamos estos dos valores. Teníamos los 80 PSIs y los 400. Entonces, pues me están diciendo vapor, pero bueno, que sí, que vapor, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos nuevamente fue verlo como si fuera vapor saturado, por así decirlo. Y entonces buscamos en la tabla
Y por ejemplo, A4 resulta que ¿cuántos PSIs? Esto está acá abajo, la otra tabla. 80 y 400. Ok, 80. 80 PSIs. Creo que era 80 y 400. O ya sea que lo busques por presión o lo busques por ¿Temperatura? temperatura. Por ejemplo, por presión, la tabla de presión, o sea, de entrada. Ay, no, esa no. Dice. Voy de nuevo. Esta es la 18E, ya me pasé. Entonces, para el problema 3, que fue el primero con el que abrimos esta vez, vapor sobrecalentado, que están aguas saturadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos a ver por ejemplo, a través de presiones, vemos que aquí tenemos los 80 PSIs que nos piden, pero la temperatura son 312 grados. Entonces, no hay una coincidencia, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. O si inclusive lo buscas al revés, ¿cuál era la temperatura? ¿Me lo podrían repetir, por favor? 400. Ok, ahora aquí, si yo lo busco por 400, resulta que las PSIs deberían de ser 247. Entonces, podrían, por ejemplo, ir anotando o hacer alguna especie de en sus apuntes o guía. Pues primero, ¿no? Lo primero y más importante es ver la relación, si el problema les da la relación temperatura-presión. Si les da la relación temperatura-presión, ustedes inmediatamente pueden determinar si se trata de alguna clase de sustancia, ya sea vapor o líquido saturado. Y entonces, si no coincide, están matando, tres pájaros de un tiro. ¿Cuál? Pues el vapor saturado, el líquido saturado y el vapor húmedo. Porque si no coincide con esto, entonces no coincide con ninguna de estas tres. Esa es una ventaja. La otra, luego en el problema número 2 que hicimos, que es el de... ¿Cuál es este, no? Sí, porque el último fue el de las PSIs, ¿o hubo otro? No, el de las PSIs fue el último. Entonces, para el otro ejercicio que hicimos, que es este de acá, la diferencia es que, primero, de inicio, pues bueno, sí te dan inicialmente qué era, ¿no? Pero al final, si te das cuenta, yo nuevamente tengo dos parámetros de comparación. La presión que se mantiene constante. Y ahora mi segundo parámetro de comparación, pues es H. Aquí. Yo tengo temperatura 2 y H2. Entonces, con esos dos comparativas, nuevamente, por ejemplo, yo puedo buscar que la temperatura, ay, se me olvidó cuál era la temperatura, era 300 kilopascales. Puedo hacer lo mismo. Puedo ir y ahora buscar en la tabla 300 kilopascales. Y entonces, en este caso, si lo busco por 300 kilopascales, que está por aquí. Aquí está 300. Para 300 kilopascales, por ejemplo, me dice que las posibles, para si yo soy saturado, si soy agua saturada, entonces tengo que estar en 561. No coincido. Si soy vapor, debo de estar en 2724. Tampoco coincido. Y si quisiera ser húmedo, pues debo de estar entre 561 y 2724. Tampoco coincido. Entonces, como no coincido también, de una vez de golpe voy a descartar vapor saturado, líquido saturado y vapor húmedo. Entonces, ¿quién me queda? Pues mi cuarta fase, que era bueno, no fase porque realmente nada más estoy hablando de dos fases, la líquida y la de vapor. Pero bueno, mi cuarto cambio, que es sobrecalentado. Entonces, esa es una forma de ir descartando. En los problemas anteriores que habíamos hecho, por ejemplo, que todavía no habíamos introducido esto del vapor sobrecalentado,
pues vimos justamente que a pesar de todo, si vuelven a repasar sus problemas, pues pueden ver que nuevamente la primera forma de comparación es a través de, muy comúnmente, entre los volúmenes. Ir viendo volúmenes. Ah, si me coincide, si no me coincide, si no me coincide, pero si está entre los dos elementos. Entonces, ahí los parámetros de comparativa son los volúmenes. Que es lo mismo, ¿no? Siempre, si se fijan en sus problemas, siempre al menos tienen dos parámetros de comparación. Uno, comúnmente, es la temperatura o la presión. Y eso hace mucha diferencia, porque si tienen temperatura o presión, ya les fija un renglón. Y entonces ya es más fácil descartar si sí o no se tiene. Ok. Entonces, más que nada, váyanse por esa parte. Las más importantes a priori vamos a manejarlo como las temperaturas y las presiones. Recuerden que por cada estado pues vamos a tener una presión 1 y una temperatura 1 y una presión 2 y temperatura 2. En la mayoría de los problemas que hemos hecho, la presión es constante. ¿Por qué es constante? Porque nosotros vimos que para poder hacer cálculos de presiones, para poder hacer cálculos de trabajo, cuando tenemos de frontera móvil, comúnmente es más fácil si la presión es constante. Entonces, por lo tanto, es otra forma también de verlo. Comúnmente la presión es constante. Luego, a veces, casi siempre nos dan presión o nos dan temperatura o una combinación de estos, o también, aquí viene, si nos dieron uno de esos dos parámetros, presión o temperatura por cada estado, entonces el siguiente parámetro que casi siempre vamos a obtener es el volumen, ya sean que nos los den como volumen específico o como volumen general. Y entonces con estos dos, por ejemplo, temperatura y volumen específico, es fácil dar, porque ya fijamos temperatura, vamos a suponer, por decir algo, los 116, y entonces, ¿cómo saber quién es quién? Pues aquí tengo los dos posibles volúmenes, ¿no? Entonces, ver si coincido, ver si no coincido, o ver si estoy en intermedio entre ambos. Lo mismo pasó cuando estábamos viendo lo de las energías internas. Entonces, básicamente, el principal que nos ayuda, los principales que nos ayudan son estos dos. Nos ayudan mucho a ese cambio, a ese diferenciar justamente de qué estoy hablando. Y entonces, véanlo así, básicamente, para pronto, si me estoy pasando de los rangos y no aparece en tablas de agua saturada, entonces váyanse al sobrecalentado, solamente si me paso. Si en el caso de que, por ejemplo, yo hubiera tenido aquí como resultado en este problema, vamos a suponer que no hubiera tenido los 2800, vamos a suponer que hubiera tenido 2750, por así decirlo, 2750. Entonces, yo tengo una entalpía 2 de 2750. Lo voy a buscar inicialmente como un gas y veo, por ejemplo, que más o menos estas dos que están aquí, más o menos justamente el 2750 está a la mitad. ¿Están de acuerdo? Sí. Ah, ok. Entonces vamos a obtener, voy a basarme en el de 2748, que es el más cercano por abajo. Vamos a suponer que esa es mi entalpía. Ok, quiere decir que si yo tengo 2758, ya está, sigo teniendo vapor saturado. Ahora, vamos a suponer que yo tengo 2000, que me hubiera bajado y que hubiera tenido algo así como 2500, por ejemplo. Pues resulta que si me voy a las 2500, de este lado, si sigo, 2560, hasta aquí tengo 2513, 13 ya se me hace un valor grande, pero bueno, aquí 2500. Y por este lado, pues igual, el más cercano es este. Ah, pues resulta que si yo estoy, perdón, ese no, este de acá, porque eso es HFG. 2500, de hecho estos valores son muy pequeños, ¿no? Entonces, ni de chiste le voy a llegar a las 2500. ¿Qué quiere decir? Ah, pues que el que más se acerca, que es este de aquí, pues primero hay que ver si cumple la condición de la presión, ¿no? Entonces, ya sea que por alguna razón el problema sí me haya dicho, pues que sí, tengo un kilopascal de presión.
Bueno, vamos a retomar el mismísimo ejemplo. El ejemplo, son 2.500, pero la presión nos dice que estaba de este problema. Vamos a suponer, 300, algo así, ¿no? vamos a suponer que aquí me dio 2.500 kilojoules sobre kilogramo. Y entonces la presión es fija, esa no la puedo cambiar. Entonces, la presión es de 300 kilopascales. Bien, entonces yo busco en mi tabla 300 kilos, que es esta. Voy a seleccionarla. 300 kilopascales. Ok. Yo tengo una entalpía de 2.500. Ah, bueno, entonces me fijo. ¿Corresponde al 2.700? Pues no. Estoy por debajo. ¿Corresponde al HF? Pues tampoco, estoy muy arriba, pero resulta que estoy intermedia. 2.500 es un valor intermedio. ¿Están de acuerdo entre esas dos? Ujú. Ah, entonces si me hubiera salido un valor intermedio a esa, porque me están diciendo que es una presión constante, pues resulta que yo no tengo vapor saturado. Diga, perdón, yo no tengo vapor sobrecalentado. Entonces querría decir que ahora yo tengo vapor húmedo. Y entonces, si tuviera vapor húmedo por ese pequeño cambio en la entalpía, entonces pues tendría que haber utilizado, por ejemplo, la fórmula de la entalpía que también les di, que es la de H igual a HF más X HFG. Donde esta la conozco y esta la conozco, habría que obtener X, ¿no? Ujú. Entonces, eso es como lo que tienen que ir viendo. Básicamente las tablas aquí les están haciendo un grandísimo favor de tener ese tipo de datos porque les da, pues no estoy entre esos parámetros, como me están fijando, casi siempre fijan, si se dan cuenta, fijan un valor, o la presión o la temperatura. Ujú. Esos valores fijos hacen una increíble ventaja, porque al fijarlos, ya sea que se los fijen en el estado 1 o en el estado 2, pues ya les dan justamente esa. Me voy a donde está fijo, veo si estoy intermedio en el valor o en el valor inferior. Si estoy en cualquiera de ese rango, de esos tres, pues yo sigo teniendo algún líquido saturado. Si tengo un líquido saturado, pues hay que ver si es húmedo, si es vapor o si es fluido. Si es húmedo, hay que utilizar algo de este estilo. Si no, directamente ya tengo el resultado. Si me pasé, pero me están diciendo que la temperatura o el vapor, la temperatura o la presión es fija, y ya me pasé y no está en esta tabla, evidentemente, porque ya me pasé o yo estoy muy por debajo, pues inmediatamente lo que la siguiente idea es que me vaya a vapor sobrecalentado. Entonces sí, más o menos, me explico cómo no es tan complejo, o sea, sí es de razonamiento, pero en la realidad es que no es tan excesivamente complejo, pero pues sí les hace todavía falta un poquito más de práctica. Practicar. Sí, sí, entonces, de hecho, pues todavía no termino, bueno, no hago completamente bien sus problemas, pero eso sí, ya les había dicho de que una vez terminado el tema de transferencia de calor, tenemos que hacer un quiz. ¿Un qué? Un test, un examen, para que no se... Es que si les digo examen se espantan mucho. ¿Qué Sí, cuando? te había dicho. ¿Qué nos había dicho? Ok, Es solo precaución. ya, entonces para que lo consideren. De que pues estos temas, todo esto, los deben de ir practicando. Pronto espero pues ponerle su tanda de problemas para que si hay dudas pues me digan y ya después se haría justamente el pequeño test. Pero eso va a ser desde va a ser desde lo de la primera ley de la termodinámica, de lo de la energía interna y eso. Sí, claro. Va. De hecho, hay problemas y tengan mucho cuidado con eso. A lo mejor hacemos uno semejante, pero hay problemas que requieren, para obtener algunos valores, requieren de la ley de los gases ideales también. Ok. Sí, esa es una pequeña cosita bonita de la termodinámica. Uy, sí.
Que no te Jala. dejaban. Todo, sí, jala. Sí, jala parejo con todos los temas, va utilizando muchos temas. Oiga, profe, y nada más va a dejar 2 problemas en el pequeño test, ¿verdad? No, 2 No, problemas, yo, no inventes. Cuidado, entre más dejes mejor. Ten cuidado con lo que dices, ¿eh? No, Jocelyn, ¿qué te pasa? Porque El 2 examen. problemas, no sé si recuerdan que No, la Ay, clase, no, sí, no. la Perdón, clase perdón. que Olvídelo. terminamos bien tarde, No, sí, nada olvídelo. más resolvimos 3 problemas en algo así como 2 horas. Entonces, ten cuidado con lo que pides. Bueno, nada más uno. Sí, ¿cuántos va a poner? no sé, tengo que ver todavía. ay, no, pero no deje uno. Imagínese, lo tenemos mal y ya qué hacemos. Sí, uno no creo. Uno sí sería ya una sentencia. Unos 4 o 5, estaría bien. 4 o 5, sí, me gusta la idea. Bien, Sí, entonces, varios, pero que no sean complejos. Uy, así que chiste, dice el profe. pues fíjate que el problema es que conforme los temas van avanzando, ya se dieron cuenta que siguen utilizando lo anterior. Entonces, pues así que digas tan sencillo de armar un problema super ultra mega sencillo por tema, tampoco es tan fácil, ¿no? A menos que ya Entonces, te dé todos los valores el profe, ya nada más te diga, sustituye aquí. así claro, ¿no? Estaría perfecto. Sí, ¿no? Sí, claro. Bien, entonces, bueno, ya pues ya hasta aquí la dejamos. Va. ¿Alguna otra duda que tengan? Sí, yo. Dime. El martes nos va a explicar otros problemas y ya es cuando vamos a subir el apunte. No, todavía me falta. Ok. Me falta este ejemplo que íbamos a ver hoy y me parece que otros 2 más, que son que uno utiliza la ley de los gases ideales, Ajá. combinado con todo esto, y otro más que está muy sencillo, nada más es sencillo. Y después de eso ya viene justamente la parte de transferencia de calor. Afortunadamente para ustedes, sí se pueden armar problemas sumamente complejos, pero transferencia de calor no es tan complejo. Es una otra forma de obtener Q. Ok. O sea, si ahora tenemos datos diferentes, es otra forma de obtener Q y comúnmente se enlaza con con la ley de los gases ideales. Con tipos de problemas así se puede obtener Q sin pasar directamente por energías. Entonces es otra forma y de hecho no pienso alzarme tanto en ese tema porque ya es mejor, creo que empecemos con la segunda ley de la termo. Pero ojo, la segunda ley de la termo, evidentemente, ¿de quién creen que se hace también, de quién hace uso? De la primera. De la primera ley de la termodinámica, exactamente. Ya vieron que había una tabla que tenía una S, pues eso era Ya llévame, Diosito. Por favor. ¿Cómo? Ah, Ya llévame, Chuchito. Ay, San Pedro, ahí te voy. si ni siquiera les estoy dando bien, así como debería, una verdadera clase de... ¡Ay! Pues, perdón. Imagínese. Una verdadera... Perdón por ser tan burros, perdónenos.